pero él empezó que tenía delirios de persecución. Fui y se quiso disque matar. Entonces yo sin trabajar y sin nada dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Intenciando. Hoy tenemos un invitado muy especial, porque nos tiene una historia muy interesante, con mucho mensaje, y que creo que a muchos nos motiva a seguir adelante y echarle más ganas. Traigo a mi abuelita, que tiene una historia muy importante que contarnos. Entonces, ¿cómo estás, abuelita? Muy bien, ¿y tú? También muy bien. Me gustaría empezar que nos platiques un poquito de cómo fue tu infancia, cuántos hermanos tienes, qué hacías. Pues muy bonita porque vivimos 7 hermanos, pero fuéramos 16. Ok. Pues vivimos una infancia bonita porque pues éramos muy pegados todos. Ajá. Y no nos dejaban salir a fiestas y todo, entonces convivíamos mucho nosotros, Ok. ¿sí? Y mi mamá, mis papás eran muy chapeados a la antigua y pues no eran de fiestas ni nada. O sea, ellos tampoco salían. No, Ah, ok. no. Y mi mamá pues estaba dedicada totalmente a la casa y a tanto niño que tuvo. Sí, pues para ser 16. No, porque la primera se nos murió dentro y se dieron cuenta los doctores y la operaron y quedó mal. Ok. Le dejaron unas pinzas adentro y la dejaron mal y no se le lograban, por eso fuimos tantos. La primera que vive es mi hermana Socorro y creo que la séptima. Ah, ok. O sea, los primeros Que 6 se no murieron, se lograron. pero porque quedó mal desde el primero. Ah, ok. Y le decían, usted ya no va a tener y no va a tener. Y después fuimos tantos. Sí. Entonces, Socorro y Benjamín sí son seguidos, pero entre Benjamín y yo hubo otro muerto. Entre Lourdes y Carmela, otro muerto. Entre el Güero y Eulocho hubo como 2. Ok. Y después, no, Eulocho fue el último. Entonces, por eso fuimos tantos. ¿Pero se morían al nacer o antes No, o cómo era? no se le lograba. Se embarazaba y abortaba. Ah, ok. Y, por ejemplo, tus papás, ¿cómo se conocieron, no? ¿Cómo se dio lo de ellos? A mi papá no lo querían en la casa de mi mamá, Ok. porque era de otro nivel Económico. Ah, ok. y no lo querían. Entonces le puso ya tenían muchos años de novios y le puso de margen que si no se quería casar con él, mataba al que la volara y que si no se la robaba. Ok. Pero uno de sus hermanos se puso muy listo y lo corrió, lo agarró a la hora de que se la quería robar. Ajá. Y total que pues ya se casaron. O sea, no se la terminó robando. No, Ah, ok. se casaron bien. Bien. ¿Pero grandes o chicos? No, chicos. ¿Cómo a qué edad es eso? No, pues creo, no sé bien, pero chicos, mi papá siempre componía máquinas de escribir Ajá. que ya ni se usan. Ok. Entonces, pues de aquí nos sacó adelante, pero con muchos trabajos. Sí. Entonces, por eso es que mi mamá era hacendada
Y mi papá, pues, estaba muy mal. O sea, que su forma de ligar fue como con amenazas. Y unos Wow. un hermano, o uno estaban de acuerdo con él y los otros no. Ajá. Entonces, por eso es que se le atravesaron y no se la pudo robar. Pero entonces fue cuando le dijeron, pues entonces te casas bien, pero te olvidas de nosotros. O sea, cuando se casó ya no tuvo como ese apoyo de su familia. No. Ah, ok. Entonces, pues mi papá se las vio duras, duras. Pero aparte de todo, el papá de mi mamá tenía otra hacienda cerca de Zacatecas. Y él pasaba muchos meses con nosotros, ya casada mi mamá. Y nos quería, éramos los nietos consentidos, pero ellos fueron, creo que 16 hermanos. Ok. Entonces, pues éramos los consentidos y asistía allí y pues le ayudaba. Sí. Pero mi abuelo murió joven porque se subió a una carreta del rancho y no la supo acomodar y se cayó desde arriba de los costales y se quebró la espina dorsal y de allí murió. Uy. Y mi abuela quedó ¿Viuda? viuda, pero con otra hacienda grande que acabó quedándose uno de los más chicos con todo. Ok. Y una hacienda grandísima en Concepción del Oro, Ok. en Mazapil. Entonces, pues mi mamá me quedó viuda, joven, a los 56, 3 años, Uy, bien porque mi chica. papá se murió de 56 de cirrosis. Ok. Y desde allí, pues ya trabajábamos, estaba casada la más grande y Benjamín. Y después yo entré a trabajar y Lourdes y yo mantuvimos a mi mamá con Eulogia y Carmela. Ok. Pero al año de viuda, 2 meses, me la llevé yo a México. Ok. Ya, a los meses me fui a trabajar a Fotorregis de Ajá. México, allí ¿Qué en es? una fotografía muy famosa, Ah, ok. cerca del Hotel del Prado, en Avenida Juárez. Y allí conocí a tu abuelito. Ok. Él me fue a enseñar el manejo para sacar copias. Él trabajaba en Kodak de México. Ah, ok. Y pues a los 2 meses, ándale, que nos hacemos novios y me casé al año 4 meses. Pero ¿cómo te conquistó? ¿Qué te No, decía? ¿O cómo? pues era muy labioso y pues olvídalo. ¿Qué edad Eh, tenías? Me casé de 24 años, Ah, bueno. de 23, Ajá. porque a tu mamá la tuve casi a los 25. Ok. Y pues también pues, fui feliz, porque sí fui feliz como 10 años, pero él empezó que tenía delirios de persecución, no se le notaban porque era un hombre grandote, nada feo, bien parecido, pero resultó que lo liquidaron de Kodak y desde allí empezó, no tenía el carrera, él estuvo en la Marina de Veracruz, pero no acabó, Ok. pero era muy buen vendedor. Y entonces él conseguía trabajo rápido en las cámaras Polaroid, las cámaras que sacaban instantánea la foto. Ah, ok. Entonces de allí yo tuve años buenos con él, por eso tuve las 3 seguidas y nos llevó muchas veces a pasear
a Acapulco porque él se sacaba premios a las brisas. Ajá. Pero después que le vino la depresión, ya no quería trabajar. Más o menos, ¿cuánto tiempo había pasado? Pues ya como unos 9 años, porque yo me separé a los 10 de casada, que trabajaba en Kellogg's de México. Y se fue, lo mandaron hasta Villahermosa. Pero aparte de Kellogg's estuvo en uno de los Viewmaster, donde pasaban discos y veías caricaturas como imágenes. Y después ya en Kellogg's, pero allá en Villahermosa, él viajaba hasta Fortín de las Flores, hasta Coatzacoalcos, hasta partes de allá de Tabasco, muy bonitas, pero es un infierno el calor, horrible. ¿Cuánto tiempo duraron allá? 2 años. Bastante. Y yo llevaba a Mónica de meses de nacida. O sea, y ya tenías 4 hijas. Las 4, porque Ok. Mónica se lleva 6 años de Carla. Ok. Y de allí, pues cuando él empezó que ya no podía trabajar, que se encerraba y decía que no podía y no quería reportar los trabajos y todo, y empezamos mal y mal. Nos venimos a México a pasar la Navidad con las 4 en un Volkswagen y 16 horas de viaje manejando y no se puso mal. Y llegamos a México, pasamos la Navidad, hicieron la primera comunión las 3 grandes, Ajá. Claudia, Adriana y Carla. Y el día que ya nos tocaba irnos, empezó que no jalaba el coche, que no, bola de inventos. Y estaba trabajando con un familiar mío en Kellogg's. Y entonces me decían, pues tiene que irse. Pues después de presionarlo, pero su familia sabían lo que tenía. Y a mí nunca me dijeron nada. O sea, siempre tuvo eso. Mi suegro tuvo eso. Mi cuñada tuvo eso. Y yo, de recién casada, supe que estaba internado mi suegro, pero a mí me lo que de enfermedad normal. Y era de depresión. Pero es un contador muy bueno, porque estaba en una dependencia de gobierno y pues se defendió. Pero mi marido, ¿no? Y lo malo es que él no quería aceptar y no se tomaba la medicina. Entonces yo le dije, o te vas y yo me quedo aquí. Y entonces dije, el carro no jala, pues vete tú, y se fue. Pero después me empezó a hablar el pariente que estaba encerrado y que no quería entregar las cosas y que tenía que ir a quitar el departamento, la casa. Fui y se quiso disque matar. Okay. Porque lo encontré en una situación horrible. ¿Cómo? Orinado. Se mantuvo con Gerber porque estaba en Gerber. Ajá. De México. Y se mantuvo con Bruce Gerber y no se mató. O sea, nomás para chantajearme y obligarme a ir. Fue Eulogio, mi hermano, y entre él y yo, en 3 días paseamos la casa porque quise sacar el dinero del pago de él y tenía saturado, no había pagado rentas, no había pagado. Entonces yo sin trabajar y sin nada dije, ¿qué hago?
vendimos los muebles y como pude pagué la renta que tenía atrasada o 2 y nos lo trajimos en avión a México. Llegando, le entregué yo a su casa de sus papás y le dije que hasta su hijo no me sirve para nada. Y me fui a casa de mi mamá y de mis hermanos. Pero empezó a llevarme serenata y volví a caer. Porque mis hermanos han sido muy buenos, pero Eulogio que empezó, que chillaba a Mónica, y un día me la quiso corear y dije no, prefiero volver con él. Y volví con él. Pero yo ya trabajaba. ¿Pero cuánto tiempo había pasado desde que lo dejaste y volvieron? 1 año. No, allí pronto. Y rentamos 1 año la casa. Y entonces yo, por otro familiar, entré a trabajar ya separada de él. Porque cuando nos juntamos, rentamos una casa en la misma cuadra de mis suegros, que vivían en Jardines de San Mateo. Y yo ya no dejé de trabajar en París, Londres. Entonces él me convenció que no, que trabajaba, y puras mentiras. No trabajaba. Se endrogó con un Pacer que la tonta de yo le firmé las letras. ¿Es un carro? Un carro que parece una vitrina. Bonito el carro. Pero me van hablando que me daban 72 horas o me metían a la cárcel porque tenía letras y letras que no había pagado. Entonces fue cuando mi hermano Benjamín y Eulogio lo fueron porque me fui a decirle a la casa de mis suegros que yo lo había sacado de la casa, que me fuera a entregar el coche, que por eso. ¿Y por qué? Pero me cacheteó la suegra. ¿Por? Porque fui a decirle que me entregara el coche. Y iba Claudia conmigo y a tu mamá la mojó la prima con la manguera. No manches. Del coraje de que le estaba queriendo quitar el coche. Pero yo ya tenía renta que no había pagado de la casa que rentábamos tampoco. Entonces dije, ¿yo ahora qué hago? Y me regresé llorando de la cachetada y ya entró la llamada de Eulogio y Benjamín, y cuando oyeron eso se dejaron ir. Y le sacaron el coche. Eulogio lo liquidó, se vendió. Y yo todavía seguí 1 año allí, en la misma cuadra. Y decía, es que voy a trabajar, es que las voy a mantener. Y no, una cosa que tuve que defender porque tu mamá estaba en 6º año. Y si no terminaba el colegio particular, perdí el año. Entonces, como pude, hablé con la dueña de la casa. Le pagué la renta atrasada y le dije mi situación. Y ya, entonces seguí hasta que salieron de la escuela y me fui a vivir hasta Cuemanco, a un departamento de Tutiapati. Que allí duré 5 años. Y después me mandaron a San Luis para abrir un París, Londres, y me las llevé. Pero ya no supiste nada de mi abuelita. Porque me asaltaron 7 veces. En Ciudad de México. Caminaba, tomaba hasta 3, 4 camiones para llegar de Polanco a Cuemanco. Y las hijas de tu mamá tenían 10, 11 años.
y se encargaba de todas. Mónica tenía 3. Entonces cuando salían de la escuela ellas se quedaban solas en la casa. Se recogían unas a otras y se encargaban de todo y yo no iba en todo el día. Entonces por eso decidí irme a vivir a San Luis. Y en San Luis me hice de una casa de Infonavit. Ajá. Y la conseguí por mi cuñado, esposo de Lourdes, muy barata. Y de allí, cuando me vine a Aguascalientes, la vendí en 1,000,000, que es ahora, 1,000 pesos que era antes. Okay. Y de allí me sirvió para enganche de esta que tengo allí donde vivimos, en Canteras. Uh-huh. Pero tu mamá me ayudó, fue mi brazo derecho. Y desde chiquilla hacía cosas para vender, para poder sacarme. Se iba a pie a Villacuapa, la secundaria y todo, pero salimos adelante. Y en San Luis, pues nomás llegamos y estudiaron allí la prepa. Desde la prepa, Claudia, Mónica y Carla y Mónica estuvieron, yo los metí en un colegio particular y pues salvaron, todas tienen carrera, con muchos trabajos, pero salieron adelante. Pero luego me salió Adriana, que se casaba, y luego me salió Carla, que salieron embarazadas las 2. ¿A qué edad? De 21 años. Muy bien, chicas. Entonces, para mí fue un bombazo. Sí, pues sí. Con Adriana, que fue la primera, dije, me la fueron a pedir y les dije, a mí no me estorba. Si quiere, pues se quede con todo el niño aquí, porque yo no quería a Felipe. O sea, ¿no quieres que se casara Es con que él? le faltaba un semestre para recibirse. Ah, ok. Y se me hace una imprudencia el haber salido. Sí. Pero después supe que fue muy listo. Y la convenció porque toda la carrera la anduvo atrás de ella. Y Adriana no quería. Entonces, de haber dicho así. Y la otra que se dio también. Uh-huh. Pero aún así le ayudé, se casaron. Y dijo, no, sí me caso. Pero, pues le fue bien, es muy buen papá, pero se recibió y truena para ir a Londres. Y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues a los 2 meses o a la semana ya tenía trabajo en una perfumería de allí mismo, de Tangamanga. Y de allí las acabé de sacar. Ah, ok. Aún ya casada Adriana, me llevaba Juan Pablo en el Bambineto a la perfumería para cuidárselo y que acabara la carrera. Ah, eso no me lo Un sabía. año. ¿Un año? Ah, qué pesado. Y yo llorando, pidiéndole a Dios que no chillara, porque si chillaba, pero el dueño me dio permiso de que lo tuviera allí. Ajá. Y entonces, al año, me sale Carla, con que también estaba. La madre. Entonces dije, no, hasta aquí. También, pues, no, allí me dijeron, nos casamos porque los 2 estuvimos de acuerdo. Ándale, pues que Dios los ayude. Carla se las vio duras. Ah, ya no la ayudaste como con... No, Ok. porque ella se fue a vivir con los suegros y el suegro le hizo ver su suerte.
al principio. Ajá. Entonces, aunque ahora Lalo ha sido muy buen papá, pero al principio se las vio muy difícil, Carla. ¿Por qué? Porque era ¿El carácter? Ah, ok. un carácter muy fuerte y la querían poner en un suegro. Se tuvieron que ir a vivir aparte, ya. Ajá. Pero se las vio gruesas. Y entonces ella sí nunca trabajó, pero pues fue teniendo, pues es la que más hijos tiene. Sí, pues Y acabó con luego 4. en ese lapso, tu mamá acabó la carrera y la mandaron para acá a trabajar. Ah, Aguascalientes. Y duró a más de un año sola aquí. Y venía en su yo, la obligué a que comprara un Volkswagen. ¿Por qué? Pues para que se enseñaran a manejar y que fuera y viniera. Y se aventaba de San Luis aquí, ella sola. Y pues y en eso, pues, conoció, no, me dijo, mamá, ¿te vas para allá? Sí. ¿Dejas el trabajo? Sí. ¿Te animas? Mónica estaba furiosa, porque ella también no había estudiado la carrera. O sea, ¿estaba muy chica o qué? Sí, Ah. se lleva 6 años de Carla. Ah, pues sí. Entonces, y 9 con mi mamá. No. Entonces, ella se vino a estudiar la carrera aquí. Pero, ¿por qué decidiste venirte? O sea, ¿qué fue lo que te llamó la atención? ¿O por qué renunciar a tu trabajo y venirte? Porque tu mamá fue como mi segundo marido. Y me apoyaba mucho. Y me jaló. Mamá, yo te ayudo, vámonos. Y dije, si todos los peligros que corren de allá a acá, sí me voy. Entonces, y para completar con lo que me liquidaron de París, Londres, compré un Volkswagen nuevo, seminuevo, tenía creo que meses del año, y en ese las obligué a enseñarse a manejar a todas. ¿A las 4? A las 4. Ok. Porque batallaba yo mucho en San Luis de París, Londres, a donde vivía. Irme eran como 8 kilómetros caminando a las 11 de la noche. Sí, no. Horrible. Entonces, cuando me liquidaron, dije, compro Volkswagen, se enseñan y me llevan y me traen, si no nos vamos. Y se enseñaron todas. Ok. Y ya nos venimos para acá. Y pues imagínate, la Adriana sin quedó sin ayuda. Carla, aún que no le ayudé, le cuidaba cuando se aliviaba. Ajá. Y ya al venirme, pues aún así iba, y cada vez que se aliviaba estaba hasta que se la veía bien y me venía, pero yo ya no trabajé. Sí. Y entonces ya Mónica, pregúntale si se quiere ir ahora de aquí, Sí. de San Luis para nada. Y yo duré 10 años, pero batallé mucho, y no me gusta San Luis. Toda ley Aguascalientes. ¿Pero entonces tú eres de Ciudad de México? ¿O de Soy dónde? zacatecana. Ah, de Zacatecas. Ah, ok. Soy zacatecana y allí, pero cuando me fui a México, te digo, fue cuando me casé en México. Sí, Entonces he andado por, por todos lados. De hecho, Aguascalientes es donde llevas ya más tiempo, ¿no? aquí llevo 30 años. No, pues sí, ¿no? Sí, ya toda una vida. 10 de San Luis, 5 de México y 2 de Tabasco. No, pues sí, buen. O sea, has andado por todos lados entonces. Y ya los que tengo en Aguascalientes, pero yo les ayudaba en que tu mamá se casó y le ayudaba a cuidarte a ti, Sí.
Les hacía comida, iban a comer conmigo, les ayudaba a Toluch y Carmela, les hacía también comida. Y ya ves, ahora después cuidé, porque ya tu mamá dejó de trabajar un tiempo, ahí van. Sí. Se me juntaba con Marifer y chillaba uno y chillaba el otro. No sentía que me volvía loca. Dije, no, yo con gemelos no puedo. Sí, y entonces ya Claudia dejó de trabajar. Y entonces ya tu papá, pues ya empecé. Hizo cargo, Claudia, de ustedes. Sí. Y ya después, pues fue cuando se casó Mónica y ya le cuidé a los otros dos, pero nunca he dejado de... Y mi error al vivir aquí, dejé 5 años de trabajar y no promover mi jubilación. Okay. Y no debes dejar pasar más de 5. Entonces tengo una jubilación muy baja. Pero tu mamá y Mónica, tu mamá metió cosas de Infonavit para avanzar el pago de la casa de canteras. Y un tiempo ella pagaba la renta, la mensualidad. Y Mónica acabó de pagar también mensualidades. Y el esposo de Lourdes, porque nos fuimos a UDIs, y era el banco de comida. Entonces Salvador nos prestó para liquidarla y Mónica acabó de liquidarla. Entonces liquidaron la casa prácticamente entre mi tía, mi mamá, lo que vendiste de la casa. Bueno, sí, porque les prestó mi tío más bien, ¿no? Entonces, pues ya, esa fue mi historia y tengo 30 años aquí. Muy feliz, nunca más volvimos a ella a ver a su papá, aunque en San Luis supo que vivía, cuando se casó Carla, quiso que le entregara a él. Y yo le hablé porque sabía que vivía con los papás y dijo que sí iba y no nunca llegó. Fue. ¿Y ya fue lo último que supieron de él? No, porque después, como le di el teléfono, se siguió comunicando. Tu tía Mónica iba a empezar la carrera y no supo que entró a la carrera. Y desde allí, no, quería volverse a preguntar. Y dije, no. Y ya, nunca más ya supimos de él. Porque fue cuando nos venimos acá. Y olvídate, tu mamá y tu papá lo quisieron buscar, pero él no. Él, como dice tu mamá, sí estaba enfermo. Mira, a mí lo vio un neurólogo del Mosel y a mí de un hospital muy bueno de México. Y me dijo, él es una persona con esquizofrenia y a usted y a 4 más las va a volver locas. Y usted sabe, si sigue con él. Yo moví, al cambiarme de San Mateo a Cubanco, levanté un acta de abandono y con esa me moví y no estoy ni divorciada. O sea, prácticamente siguen casados. Sí. ¿Pero en el civil o también en...? Todo. Bueno, la iglesia y civil. La iglesia no te la quita nadie. Ok. Y el civil nunca promovimos. Pero entonces, si no lo hubieras dejado, ¿era probable que tus 4 hijas hubieran tenido algún trastorno de esquizofrenia o algo así? Sí, es hereditario. Después, el doctor que veía a tu bisabuelita, la mamá mía, me dijo, pero usted sabe que eso es hereditario. Dije, sí, que gano, si ya las tenía. Sí, pues sí. Ok. Y después, aquí,
en el parque de la iglesia nos encontramos a unos que vivían en la misma cuadra de mis suegros, viviendo aquí. Y ellos son los que me tenían enterados, jugaban con todas ellas. Ajá. Que ya había muerto su abuelo, su suegra y ya, pero ya de allí ya no supe Sí, más. nada de él. Y él no hizo nada por... Si él hubiera querido verlas, yo, si insistiera, no me hubiera puesto. Sí. Pero él no insistió. Sí, no, ni siquiera se aparecían ni Nada. Y por ejemplo, cuando estabas en el lapso, cuando lo tuvieron que devolver el carro y todo eso. Yo tenía 36 años cuando me separé. No, pues bien chico, bueno, bien joven. Y él me llevaba 3 nada más. Más grande. Ah, ok. Pero ¿qué fue lo que terminó como derramando el vaso para dejarlo? Ya Lo del... no trabajar. Y las drogas, que lanzaba cheques sin fondo. Sí. Dije, ¿a dónde voy a ir a dar yo? Y a 4 más. Entonces dije, te tajo. Sí, hasta aquí. Hasta aquí. Y yo le dije, no quiero nada de ti, pero no saber, olvídate de que tuviste hijas y tus papás igual. Así que adiós. Y ya, así se acabó. ¿Y el qué dijo cuando le dijiste todo eso? Me pelaba los ojos como diciendo, esto no puede ser. No, imagínate tenerme que fajar bien. Sí, porque tú sola, con 4 hijas. No era agresivo, no fue majadero, no fue pecalón. Mi suegra decía que yo era de un carácter muy fuerte y que pues gracias a mi carácter no me llevó entre todas sus cosas que hizo. Sí, cierto. Porque ahí hubieran salido Si 5 me personas separé perjudicadas. y volví con él, fui de mucho riesgo. Sí. Pero sirvió para afianzar con los cheques que dio él, la depresión. ¿Sabes qué hacía? Hacía yo ya cuando nos volvimos a juntar y que vivimos en esa casa rentada, les dejaba comida para que comieran y regresaba y la había repartido a su casa, a su suegra, a mi suegra. Y él me dejaba trabajar en esa paper que sacó y me decía que se iba a trabajar. Y tu mamá me decía, es que no se fue, es que está acostado todo el día. Sí, no, qué impotencia. Que tú sales a trabajar y estás tratando de hacer todo y él ahí sin hacer nada. Y un día me quisieron asaltar. Antes de separarme dije, ¿qué? Esto quiero. Mejor me deshago de él. Y cuando ya me cambié a Cumango, pues me ayudó. Sí. Pero eso fue lo que decidió. Digo, sí, hoy todavía digo, pobre, porque eran 4 pero ¿por qué no luchó? Sí. Pero bueno, no sé. Yo veo a Joaquín López Dóriga y allí en ese noticiero los martes se presenta un doctor que da consejos de la Panamericana. Y dice que ahorita en México estamos viviendo un año de puras depresiones de la juventud y que una depresión es muy mala, ¿no? Entonces, como yo nunca la tuve, si me quería dar depresión, veía 4 más atrás de mí, decía, muévete. Sí, y él no tuvo el suficiente carácter. Pero te digo, todo se descubrió hasta que ya tenía a todas. Sí, de que ya escaló a situaciones un poquito más extremas. Y como yo,
y otro embarazo, y otro embarazo. No tenía tiempo de ver si cumplía así, pero veía que de un trabajo y que otro. No tenía, y eran de lavar pañales de tanta, porque antes no eran desechables. No sé, y sin embargo, tu mamá, cuando la vez que la saqué de San Mateo a tu papá, con que le dije, te me vas así, me decía, mamá, es que yo sin mi papá no. Tu mamá me llegó a decir, le dije, mira, mija, cuando ya que lo saqué, le pegué hacia la mesa y las 4 voltearon y se me... Le dije, tu papá está a punto de ir a la cárcel por el coche, por muebles que sacó y debe. ¿Quieren que me lleven a mí también? Eso fue el último que les dije. Y ya no volvieron a reprochar. Ellas vieron que querían sacarnos de la casa, que el coche, que... Entonces sirvió mucho el habernos juntado otra vez para que vieran por qué. Sí, porque si no, nada más se hubieran quedado con el concepto de que tú eras la mala o... Yo era, pregúntale a tu mamá, dice que la que gritaba y la que todo era yo, y él nada. Sí, ya desde su percepción veía que tú eras la mala y el bueno era él, y tú eres el que está corriendo, tú eres el que lo sacó, tú eres el que lo regañaba. Entonces, y te digo, mis suegros dicen que murió de lo mismo, y mi cuñada... Llora la prima, no sé, murió de 55 años. ¿Por qué tan joven? Sí. Entonces, pues no sé. Pero espero en Dios que ninguno de los 11 tengan eso. Pero yo insisto y digo que es procreado por el ambiente. Sí. A él lo papachaba mucho la mamá. No, y siento que también tiene que ver el tiempo. O sea, por ejemplo, en el pasado, o bueno, en tu época, siento que era más raro ver depresión, ese tipo de cosas, y que se medicara o se tratara. Y ahorita, pues ya está un poquito más controlado ese tipo de cosas, o ya está más normalizado, porque pues ya es más común ver algo así, y de inmediato se trata o se checa. Y antes no. Pero él le daba la medicina, se la daba, y la tiraba. Ay, no. No la activaban. Que era tan fuerte, lo tiraba. No estaba poniendo de su parte. Sí, no ponía de su parte. Entonces, ¿qué hacía? ¿Batallar con otro niño? Sí. Dije, al diablo. ¿Y antes de él tuviste otras parejas? Antes de él, no. O sea, ¿fue tu único novio? No, tuve muchos. Yo me fui a México porque traía un novio que me doblaba la edad, guapísimo, de buena familia de allá. Y cuando mi papá murió, fueron las hermanas de mi papá y de México, y vieron que lo traía, y él le gustaba el alcohol a este hombre. Y se murió de eso, se cayó y se mató. Y ya me había dado anillo de compromiso y todo. No manches. No, hombre, y tuve otro. De joven, más joven, en México, que lo conocí. Y me duré con él 2 años. Ese fue mi primer novio. Y iba casi cada mes a verme a Zacatecas con permiso de mi papá. Y el día que se casó la más grande, fueron mis familia, y un primo lo conocía, y era un guapísimo hijo de un alemán, pero tenía un café disfrazado de café, y era de citas de mujeres. Ok. Y cuando vio que conoció a mis primos, y que los presenté, le puso una carta a mi papá que no me podía cumplir porque el primo le dijo, o dices o te echo de cabeza. Y me dejaron plantada. Ay, pero bueno, siento que estuvo mejor porque si imagínate el estilo de vida que hubieras tenido. Y tuve otro que no fue mi novio, pero
también le gustaba el vino y me llevaba a serenatas y una vez mi papá lo corrió con una pistola. Entonces no tuve mucho, pero tuve mala suerte. Pues sí, bueno, es que siento que al principio sí estuvo todo bonito con mi abuelito. Sí, y tuve años buenos. Ujú. En Villahermosa casi cada 8 días las llevaba a la playa. Él mientras fuera felicidad y porque no le gustaba ni el vino. Sí. Era fumón, fumaba pipa, Ok, pero no era borracho. sí, ¿no? Entonces, pues no sé, pero dicen que sí existe la depresión y que la esquizofrenia y no Sí, sé. no, de que existe, pero pues también si él no se trató, o bueno, no quería más bien tratarse, ahí es el detalle. Es el detalle. Sí, ¿no? Y que, o sea, qué difícil porque pues al final se terminó quedando sin esposa, sin hijas, solo. Es una Sí, tómbola es un la círculo. vida. O sea, como, pues sí, o sea, desde el papá de mi abuelito que le pasó y cómo lo fue recorriendo. O sea, literal, hay una película que se llama Rompiendo el Círculo, donde se trata de eso, de que muchas veces el patrón que traes en la familia, pues lo vas arrastrando con los hijos y así. Y muchas veces lo difícil es romper ese patrón, pues sí, ese círculo. Y tú siento que lo lograste romper porque si no, lo hubieras ido recorriendo con tus hijas y a lo mejor tus hijas con sus hijos y así. No, entonces por eso dije, esto quiero para mis hijas. No, más vale yo no les gritaba, yo las dominaba con la vista ya separada. Sí, sí, pues es que también educar a 4. ¿Y alguna de las hijas fue muy rebelde o algo que batallaras mucho? Ay, pues no, fíjate, ahora pienso en todo y la verdad, Mónica, al último, con Mario. Ajá. Una vez me llegó, creo que a las 6 de la mañana, le dije, aquí o respetas o te me vas. Y era la que me mantenía. Entonces te digo, así es mi historia. Pero después de mis 81 años, me pongo a recordar todo y a revisar 11 nietos. Y digo, valió la pena. Lo bueno que puedes ver el pasado y decir que pues lo que viviste valió la pena pues al momento que llegaste. Que me respondieron de una forma u otra, embarazadas o no. Yo veo cuántos divorcios hay y digo, tu papá, ahí van, tus papás. Adriana, ahí va. Carla, ahí va. Y Mónica, ahí va, a pesar de Mario. Es que sí es cierto, muchas veces pasa que no valoramos lo que tenemos hasta que estamos a punto de perderlo. Y ahí es donde te das cuenta si de verdadmente alguien quiere y está dispuesto a esforzar por alguien o no. Entonces, dices tú, oyes lo de uno y de otro y de otro y dices, pues después de todo valió la pena. Sí. Ahí van ya todos. ¿Cuántos recibidos son ya? Sí, no, pues ya. Que no me den nietos no le hace ya, no. Ya quedé muy satisfecha. Sí, Bisnietos, ya. más Sí, bien. sí, más bien. Entonces digo, para cómo está la vida, mejor que no tengan. Pues sí, sí, o sea, siempre y cuando estén bien ellos así como están, ¿verdad? Y yo chapeada la antigua. ¿Tú crees que me iba a imaginar que Carlita se iba a juntar nomás así? Ahora acepto, porque es la vida. Sí, sí, cierto. El chiste es que sean felices. Sí. Por ejemplo, a ver, yo tengo duda. Con la educación que tú tuviste, que fue muy cerrada, ¿cómo fue lidiar con sin fin de situaciones, ya sea de nietos, hijas, así, que choqueaban con esa educación? Porque, o sea, pues sí, de mentalidad un poquito más cerrada, ¿cómo fue el tratar de entender y abrirte un poquito más? Olvídate, nomás me decían, vamos a un Claudia, que era tan mitotera, y que quiero ir. Y de pilón cargaban con Mónica. Sí, de salir de fiesta. Te tienes que adaptar. Sí. Entonces, a mí me ha costado trabajo. No, Sí. la verdad, a tu mamá y al último ya quería yo que se casara.
¿Por qué? Porque estaba muy geniuda y muy calenturienta. Ay, mamá, que se está grabando. Entonces, pero fue chueco derecho. No sé si tuviera relaciones o no. Antes fue la que no me salió con su bate de babas. Pues mira, es una vida. La vida es una tómbola. Sí, uno nunca sabe qué te va a tocar, ¿verdad? Entonces digo, mira, después de todo, estoy bien. Vivo sola, tranquila, con mis hermanos, acompañada. Los veo a todos. Y aunque las dos estén allá, pues, o las escucho, como todos los retos de un matrimonio. Sí. Sí, es que luego nadie es perfecto y pues todos tienen sus cositas, todos vamos a tener por algo. Entonces, no sé, yo nomás le pido a Dios que todos sean felices, cada uno en su forma, como tú, cada uno en su forma. Sí. Que sean felices, porque es a lo que venimos. Es que sí es cierto, o sea, bueno, era lo que decía luego mi mamá, que tú ya no solo te llevas tus preocupaciones, sino te llevas las de tus 4 hijas y la de los 11 nietos. Sí, y la noche estoy sentada en el baño, en la taza, ya para hacer lo último, y estoy uno por uno, y de pilón hasta el de Carlita. Al novio. Al Chuy. Ajá. No, a la pareja, pues Sí. la pareja. Sí, pues sí. Y al de Karen, pues a veces pienso y a veces me da coraje y ya no lo nombro. Pero pues todos unos, nomás digo, Dios mío, que sean felices y que los cuide de todos los peligros y que les abra su camino. Sí, es que, por ejemplo, a mí me pasa que luego, si uno con 2, 3 problemitas que traes de la vida, le das vueltas y a veces se te cierra el mundo, y tú que traes, o sea, no solo lo tuyo, sino lo de chingo de morros. Me dice tu mamá, pero si ya no es pedo tuyo. Pues sí es, porque es mi sangre. Pues sí, no dejas de preocuparte. Es como mi mamá con nosotros, los hijos. A tu abuelo. A veces, últimamente, se me olvida, pero cuando puedo rezo por él, que si está vivo, que sea feliz, y si no, que Dios lo haya perdonado y que me perdone a mí, pero no se pudo. Ay, pero es que siento que a ti no tendría que perdonarte nada. O sea, siento que hiciste muy bien las cosas. Mi buena decisión es no haber dejado de trabajar, pero Sí. imagínate, yo lo único trabajo que tuve de soltera fue una fotografía, foto Romo en Zacatecas antes de conocer a tu abuelo, antes de que muriera tu abuelito, tu bisabuelo. Sí. Y México en Fotoregis. Y después tenerme que aventar con las 4, con 36 años, sin estudios. Nunca me importó el estudio. Lo pasé de noche, no me gustaba. ¿Hasta qué grado estudiaste? Comercio. Pero ¿sabes qué? ¿Pero Con qué es? Como... monjas. Taquigrafía, mecanografía, que ya ni se usa. Ajá. ¿Pero eso qué viene siendo? ¿Como prepa? Como tu mamá, contador privado. Ah, ok. O sea, pero es que es como una licenciatura. Pero muy leve, 3 años. Pero ¿sabes qué hice? Nos metió en un colegio mi papá de monjas. Ajá. A Lourdes y a mí, a Carmela, que él les arreglaba las máquinas. Y dije, ¿qué el inglés? ¿Qué es la literatura? ¿Qué? Dije, no, yo llevo esta clase. ¿Tú escogiste tus materias? Mira qué a gusto. Nunca me recibí. No, pues no te quedaron pendientes varias materias, yo creo. Ay, por ahí tengo el libro. Pero a mí no me dieron ningún certificado porque me dijeron, usted escogió las materias y usted no se recibe. Dije, me vale. ¿Quién me iba a decir que aún sin nada la saqué delante? ¿Y sí? Dale. Una vez en París, Londres, me propusieron para subgerente. Ajá.
No, pues no di una. ¿Por los estudios? Sí. Y en el examen, pues reprobé. Pero fui jefa de perfumería, que eran como 10 vendedoras, y las movía todas. Órale. Y en corsetería fui jefa de corsetería y lencería, y allí movía como a 3, pero perfumería fue de más difícil. Sí, es que siento que incluso si faltaban los estudios, con la experiencia que tenías, también te ayudó un buen. Exacto. Entonces, pues sí tengo mucho que platicar. Sí, y sí siento que tienes un buen de historias que ahí están escondidas. Todo escondida, bueno, Claudia y todas saben. Sí. Pero, pues yo fui buena vendedora y su papá fue buen vendedor, porque cuando quiso fue buen vendedor. Sí. Y también para que te conquistara también hay que ser buen vendedor. Sí, me enseñó la de las copias fotostáticas y para nada, para casarnos. Sí, nada más para eso ¿Eh? te engancho. Pero Sí. ya es el destino de cada quien. Sí, a lo mejor te tocaba vivir eso. Él había ido a Zacatecas con unas primas que andaba de pretendiente, una prima hermana mía. Y fue como pretendiente y fue a la casa de nosotros y conoció a mis papás y a nosotros. Y no le tocó con esa y me tocó conmigo. Sí, como que todo por algo, ¿no? Entonces, Sí, cierto. A lo mejor te tocaba vivir todo eso. ¿Tenías algo que aprender de eso? Y por ejemplo, ¿cuántas veces tú sientes que te has enamorado y amado? una de él. ¿Enamorado o amado? ¿O ambas? Las dos. O sea, solo de una sola persona. He tratado más después de separada. Ajá. Había uno que me ponía hasta un negocio si me quedaba a vivir en México. ¿Qué? Y no acepté. ¿Por qué? Porque no, primero estaban mis hijas que eso. ¿Pero si te gustaba o algo siquiera? No. Ah, No, también. yo siempre pensé en mi marido y siempre lo tuve presente. Y hasta la fecha. ¿Y aquí en Aguascalientes no llegaste a conocer a alguien? Sí. ¿Sí? Uno. Ay, se lo sabía. uno. Y allí vecino, pretendiente, que ya hasta se murió ella, y una vecina. Ah. Y después me hizo a mí, y anduve un tiempo con él, que le decían el Santa Claus, muy guapo, de Canadá. Ok. Dice que me quería llevar a Canadá, pero es un sinvergüenza. ¿Por qué? Pues porque se le vio y tenía cáncer y se desapareció, yo creo que se murió. Ah, o sea, ¿venía de visita? Venía Desde de esa- venía de visita y había tenido cáncer y lo curaron y después le resultó que ya tenía otra vez. Y se enojó con esa vecina y me empezó a hacer la lucha y salió. Sí le hice yo también. ¿Cómo cuánto tiempo? Pues, como un año. Ah, sí salió un buen rato. El mueble, el aparato que tenían aquí tus papás en la cabecera, Ajá. él me lo dejó. Y el mueble que tengo con las fotos de cada hija, Ajá. él me lo dejó. No manches. Y después que dice que se iba a Canadá y se desapareció, yo creo que eran puras mentiras, Sí. o se murió. A lo mejor. Pues si dices que tenía cáncer, a lo mejor y sí. Entonces, Y ese fue el último. ese fue el último y ni uno más. Pero bueno, me compuse y ahí voy. Pero no, siento que has vivido una vida chida, obviamente con todas sus dificultades, como lo que me decías hace rato cuando estábamos comiendo, que todos tenemos nuestras dificultades y pues la vida no es fácil, pero pues hay que disfrutarla y saberla sobrellevar. Sobreponerte en todo. Sí, porque siento que muchas veces, incluso me ha pasado, que traes algún problema o un pedo
y tú solito te hundes. Y a veces de ahí no sales y ahí te quedas. Entonces, pues no. Espero que les haya gustado el video. Ya vieron que sí estaba muy buena la historia y con mucho mensaje. Espero que les haya gustado y vamos a seguir trayendo más invitados. Igual déjenos en los comentarios cuál fue su momento pues, favorito o qué fue lo que más les gustó. O incluso sus historias y en otro video podemos leerlas y comentar al respecto. Sin más que decir, adiós.